Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a Criterios en este 21 de mayo. Como siempre, un gusto que usted nos acompañe en el abordaje de esos temas importantes de nación. Y es que se han cumplido ya 2 años desde que la Asamblea Legislativa asumió el cargo y también los nuevos alcaldes. Y es necesario hacer una revisión de la gestión. ¿Qué es lo que han hecho bien? ¿Qué es lo que han hecho más o menos bien? ¿Qué es lo que han hecho mal? ¿Qué es lo que todavía no han hecho a falta de un año para asumir esa nueva asamblea del 2027? Eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del honorable diputado de la Asamblea Legislativa, Francisco Lira. ¿Qué tal? Buenas noches, diputado. Un gusto otra vez. Un saludo al pueblo salvadoreño que nos está escuchando esta noche. Vamos a hablar siempre con la verdad que me ha caracterizado de los temas de nación. Y estoy a tus órdenes, Fernando. Un verdadero placer, así que vamos entrando en materia rápidamente con ese primer punto. Estamos hablando que este 1 de mayo se cumplieron 2 años desde que la Asamblea Legislativa, que entró en 2024, comenzó a trabajar. Vamos a ir recapitulando qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que no se ha hecho bien, o qué es lo que más o menos se ha hecho bien, y qué es lo que todavía falta a un año de entregar el curul. Es bien complejo analizar ese tema, porque Veamos. Cuando tú me dices que se ha hecho bien, pues hay que ponerlo sobre la mesa, porque nosotros como grupo parlamentario de Arena hemos propuesto por lo menos 55 iniciativas de ley. Desde el 2024. Desde el 2024, 55 iniciativas de ley. La pregunta es, ¿cuántas iniciativas de ley ha presentado el Partido Nuevas Ideas? ¿Por qué hago esta pregunta y este interrogante? Porque ellos no preparan, no hay trabajo legislativo. Ellos lo que únicamente hacen es ser un ente de pasapapeles, de casa presidencial, para autorizar todo lo que pide el Ejecutivo. Y muchas de esas cosas son en beneficio de ese pequeño anillo de poder que tiene casa presidencial. Ya casi estamos a unos 11 meses de terminar este periodo legislativo 24-27 y hay grandes deudas, ¿Cuáles son muchas esas deudas que ustedes las conocen. Yo sigo esperando, y lo están esperando todo el pueblo salvadoreño, el análisis y la discusión de esas miles de firmas que llevaron la Iglesia Cristiana Evangélica y la Iglesia Católica para decirle no a la minería, sí a la vida. ¿Dónde están esas firmas? De seguro que engavetadas en una oficina de un empleado legislativo. Al final de cuentas son acciones que le afectan a cada uno de nosotros, le afecta a los salvadoreños, le afecta y le va a afectar a nuestros niños, porque el agua, los mantos acuíferos serán afectados con la contaminación. Otra de las grandes deudas que este gobierno ha tenido dentro de la Asamblea Legislativa en estos 2 años recién cumplidos es el tema de fideicomiso para los afectados del tema COSABI y todas aquellas cooperativas que han quebrado. Y hasta este momento ustedes que me están escuchando saben que ese dinero se ha perdido. No le da una solución la superintendenta del sistema financiero. Simplemente cierran las puertas y no le dan una respuesta al pueblo salvadoreño. Otra de las acciones muy puntuales que el pueblo salvadoreño debe reclamarle a Nuevas Ideas es cómo es posible que cuando nosotros presentamos iniciativas de ley como la que se sucedió hace 3-4 meses, en el cual aprobaron 75 millones para la segunda fase del Doctor SB, que es una herramienta útil para el tema de complementar la salud primaria en nuestro país, pero 75 millones y descuidar
los insumos y medicinas para los hospitales de la área metropolitana, de la área occidental y oriental del país, que están totalmente en declive, su servidor presentó que de esos 75 millones, por lo menos 20 millones fueran al Ministerio de Salud para que puedan beneficiar con medicinas e insumos para los especialistas que lo atienden ustedes. Esa es una gran deuda que ha tenido Nuevas Ideas. Otra, la situación de la crisis económica que vive nuestro país. ¿El aumento de los precios de la gasolina? Sí, pero aquí podemos dividirlo en dos maneras. Veamos. El tema, como tú decís, dar un alivio económico reduciendo los impuestos a la gasolina, por lo menos temporalmente, 3 meses, como lo propusimos nosotros, pero ellos no lo quisieron hacer. Al igual que no quisieron hacer bajarle el impuesto del IVA durante unos meses a los productos de la canasta básica. ¿Por qué no? ¿Por qué no, diputado? Estamos hablando que el Estado no está en la capacidad de poder conceder siquiera 3 meses para el alivio del bolsillo de las familias salvadoreñas. Porque mira, aquí viene la gran interrogante. Ellos tienen todo el poder. Ya no pueden haber excusas para dársela al pueblo salvadoreño. Porque si de excusa hablamos, porque ellos le quitaron el impuesto a los licores y no le están quitando el impuesto a la comida, a los productos de la canasta básica. ¿No te parece un gran contraste diferente? ¿A quién beneficias con quitar el impuesto a los licores y a quién beneficias con quitarle el impuesto a los productos de la canasta básica? Son estas grandes contradicciones. Por eso menciono que hay grandes deudas de país, como la del Fondo Monetario Internacional, que le ha pedido que desmonten y dejen de funcionar la Chivo Wallet. No lo han querido hacer. Le han pedido que ya no se hagan transacciones entre públicos del tema de comprar Bitcoin. Siguen con ese capricho. Entonces, es una gran deuda que tiene esta Asamblea Legislativa, gobernada por Nuevas Ideas, para exigirle al Ejecutivo que suspenda la compra de Bitcoin. Y esos más de 700 millones que tienen en las compras de Bitcoin puedan ser invertidos en medicinas, en especialistas, en poder fortalecer los ECOs, las unidades de salud, contratar más médicos. Ese es el clamor que tiene el pueblo salvadoreño, pero ellos, Nuevas Ideas, no tienen la voluntad política de dar un cambio de timón a las reglas que tienen para sí mismos. Y digo reglas, muchas veces dicen en el Pleno que ellos van a atacar la corrupción, venga de donde venga. Otra deuda que tiene esta Asamblea Legislativa a casi un año de terminar este periodo legislativo es que no quisieron aprobar la propuesta que tu servidor hizo el 26 de marzo, que no le iba a afectar nada a ellos, pero sí iba a darle un gran beneficio, una gran certeza al pueblo salvadoreño. A ver, pero no la quisieron aprobar porque es inviable, no la quisieron aprobar porque es mala o porque vino directamente de alguien que no pertenece a este bloque. Incluso ya hace varios días nosotros vimos una situación que pasó en una de las comisiones donde pues la diputada del partido Vamos pues propuso la visita del ministro, se la negaron, luego en la agenda estaba que se propusiera también la visita del ministro y ahí sí la aprobaron. ¿Será por esta misma lógica que su propuesta no pasó? Tiene dos lógicas. A ver. Primero, porque la propuse un diputado de oposición. Y no pueden proponer. Proponer si podemos, que la vayan a aceptar ellos es otra cosa. Aunque sea de beneficio para el pueblo. Aunque sea de beneficio para el pueblo, ellos no lo van a aprobar porque realmente ellos tienen una línea clara de centralizar el poder y cerrar los espacios de diálogo y de participación de los funcionarios que pensamos diferente al gobierno de Nuevas Ideas. Y la segunda línea, ¿por qué ellos no quisieron aprobarla? Es porque le afecta a ellos mismos. ¿En qué les Porque afecta? la corrupción que tiene Nuevas Ideas
ha superado todo lo de los gobiernos anteriores. Por eso ellos no quisieron poner 60 años para condenar a sus corruptos, porque esa corrupción viene desde casa presidencial y llega hasta el último funcionario público de Nuevas Ideas. Es por eso que ellos no quisieron aprobarla. Pero mira, con esa aprobación tenían para callarme la boca a mí como diputado. Tenían la boca para decirle, nosotros sí vamos contra la corrupción, venga de donde venga. Pero no quisieron dar los votos. No lo quisieron dar los votos porque ellos son corruptos. Ellos hace aproximadamente 4 años dijeron, las ICIES nunca más en El Salvador. Cuando la OEA había dicho, sí, vamos a instalarlo. Pero cuando vieron varios casos de corrupción que pasó en pandemia, dijeron, mejor le digamos a las ICIES que muchas gracias, pero que se vaya a otro país. Para ustedes, pueblos salvadoreños que me están escuchando en sus comunidades, en sus barrios, en sus cantones y caseríos, las ICIES es una institución que es colocada por organismos internacionales para fiscalizar al gobierno y descubrir bajo documentación válida todos los actos de corrupción que tiene. Y por eso ellos decidieron, no queremos ICIES. Francisco Lira, para cerrar este bloque, hablando de la evaluación de la Asamblea Legislativa, ¿aprobada, raspada o reprobada? Reprobada. Ellos siguen aprobando dictámenes solo para beneficio de ese grupo de poder. Y cuando quieren bañarse del pueblo salvadoreño y decir que están haciendo algo bueno, empiezan a cambiar esto. La Constitución de la República. Déjenme decirles que la han cambiado 13 veces. 13 veces la Constitución, simplemente para centralizar el poder y perpetuarse de forma indefinida como que fueran reyes del Salvador, algo que esta Constitución no lo permite, y lo vamos a seguir nosotros recalcando y alzando la voz como diputados de la República. Esa es la evaluación de la Asamblea Legislativa, pero ¿qué hay de la evaluación con respecto a alcaldes o alcaldesas? ¿Salen mejor aprobados? Bueno, eso tras la pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros, y así en el primer bloque ya hablamos de la evaluación de los 2 años de la Asamblea Legislativa que entró en el año 2024, a lo cual Francisco Lira reprueba por una gran cantidad de deudas a deber con la población. Siendo así, también debemos evaluar cómo se han comportado los alcaldes y alcaldesas en toda la nación, porque también a 2 años hay diversos comentarios. La primera parte dice que con la reconfiguración territorial a los alcaldes se les debía dar 2 años para poder sentarse, 2 años para poder ver cómo iban a evaluar esos nuevos municipios con una gran cantidad de distritos. Otros dicen, mire, pero es que si no han trabajado bien es por la falta del FODES, es porque se les han quitado atribuciones, entonces las alcaldías no tienen de dónde sacar. Y otros más dicen que no es una falta de fondos, simplemente es una pésima gestión de las personas que están a cargo. Francisco Lira, por favor. Y me das tiempo para poder complementar el análisis de la Asamblea Legislativa del bloque anterior. Veamos. Ellos están abusando de la herramienta de dispensa de trámite. No hay discusión, no hay debate. Todo lo hacen a puerta cerrada y lo llevan a ser votado por los 57 diputados que tienen ellos. Esa es la realidad. Trabajo de comisiones no existe en el Pleno. Trabajo de comisiones, como yo te lo mencioné y tú te alarmaste bastante en el último programa que estuve contigo, cuando te mencioné que la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial había trabajado
solamente 7 horas 35 minutos en el año 2025. Eso es alarmante, porque ustedes pasan trabajando de sol a sol, más de 8 horas, para ganarse el sustento de cada vida. Pero ellos solo trabajaron 7 horas 35 minutos durante el año 2025. La evaluación, igual que la Asamblea Legislativa, la evaluación de los alcaldes deja mucho que desear. Y hay que explicarlo por qué razón. Este es un plan programático, orquestado desde Casa Presidencial para quitarle todas las atribuciones del Consejo Municipal y su alcalde. Muestra de lo que sucedió en el año 2024, cuando venía en descenso el tema de los alcaldes de Nuevas Ideas y de los diputados. Hicieron un cambio en la Constitución que indicó que se iban a reducir de 262 alcaldes a 44 y de 84 a 60 diputados. Esa acción demostró una debilidad del gobierno central. ¿Por qué? Porque no se iban a dar el lujo de perder alcaldes, de perder diputados. ¿Por qué? Porque ellos, como te repito, hay un plan orquestado para que poco a poco vaya concentrando el poder y quitando la descentralización municipal. Ustedes que me están escuchando, tú, Fernando, da tristeza ver cómo no hay desarrollo en las comunidades. Ustedes mismos están reconstruyendo las calles para sus cantones y comunidades. Y todavía llegan con descaro muchos alcaldes de Nuevas Ideas a decir que ellos le están haciendo las calles. Hasta le ponen ustedes, esto es obra de la comunidad, no de la alcaldía. El tema de los proyectos sociales que tenía el alcalde para ustedes están finalizados. ¿Por qué? Porque el gobierno central y los diputados le quitaron los recursos para que los alcaldes pudieran hacer obras. Y todavía le están quitando atribuciones para que no logren hacer el fin último que tiene que ser el alcalde de beneficiar al pueblo salvadoreño. Pero hay alcaldes de cínicos a cínicos, Fernando. Hay unos que se pasan el cerco de ser descarado y de quererle ver la cara al pueblo salvadoreño. ¿De quiénes estamos hablando, diputado? Estoy hablando de la Libertad Sur, específicamente el alcalde de Santa Tecla y Comasagua. Llegan a celebrarles el Día de las Madres con una rosa a cada madre, pero las calles de La Chila, Bello Horizonte, El Faro, El Rosario, y puedo seguir mencionando carreteras y calles comunales que no la ha reparado. ¿Y cómo es posible que haya con una rosa y la madre sigue comiendo polvo todos los días del año? No es posible que tratemos a nuestra gente como que fueran simplemente votos. Alcalde, es hora que usted dé la cara y que le solucione los problemas a la gente. ¿Cómo es posible el tema de que todas las acciones que se está haciendo en Santa Tecla, hay un recibo, no sé si tú lo sabes, Fernando? Sí, siempre en Santa Tecla. En Santa Tecla hay una normativa en el cual indica que el 50% de desechos sólidos lo va a administrar la alcaldía y el 50% lo va a administrar Andrés, que es la nueva dirección para el tema de desechos sólidos. Pero ¿qué piensan ustedes, tecleños, de que ahora en el recibo aparece, sin dar el recibo a Andrés, ya el 50% de la recaudación que le cobran a los tecleños se están yendo a la arcas de Andrés sin dar el servicio? ¿Cómo se llama eso? Robo. Y todavía el alcalde no ha dado posición al respecto.
se sigue ocultando. Yo estoy de acuerdo, si dan el servicio que cobren, pero este mes ya iba cargado y Andrés no ha dado el servicio de recolección de basura. Y Santa Tecla parece chiquero. Pero entonces, ¿para qué le están cobrando un servicio que no reciben? Esa es la pregunta. Y por eso digo, hay alcaldes cínicos y descarados que están haciendo estas acciones pensando que el pueblo salvadoreño se va a seguir chupando el dedo con narrativas que al final de cuentas no le solucionan el problema a la gente. Son acciones bien puntuales y me imagino que ustedes en sus comunidades sabrán que los alcaldes y sus consejos municipales de Nuevas Ideas no le están solucionando el problema a la gente. No le están ayudando. Simplemente están subiendo tasas municipales para tratar de mantener un poco en sus fiestas patronales la alegría de sus pueblos. Pero reducir de 262 a 44 alcaldías, quitándole el tema de tradiciones, culturas, porque miren, la idiosincrasia de un municipio no la puedes unir de la noche a la mañana. Reduciendo los municipios, tú no puedes solucionar las necesidades que tiene la gente. Por eso nosotros, dentro de la propuesta que se llevan para el próximo periodo legislativo, los candidatos que vayan a competir, es devolverles la independencia económica, administrativa y financiera a las alcaldías, devolver los 262 alcaldes al pueblo para que puedan velar para resolver los problemas a ustedes y solucionar tanto retroceso que ha existido actualmente en el país. Bueno, con esto vamos a ir a una siguiente pausa comercial. No se cambien, ya regresamos aquí en Criterios. A 2 años ya se analizó en el primer bloque sobre el trabajo de la Asamblea Legislativa. Ya en el segundo se analizó el trabajo en general de las alcaldías y las deficiencias que algunas de estas se están presentando, pero también rumbo a 2 años que se van a cumplir este 1 de junio, desde que el Ejecutivo asumió nuevamente el poder, podemos evaluar cómo se han desempeñado algunos ministros. Vamos a hablar de 2. Primero, la ministra de Educación, Carla Trigueros, con el último incidente que ocurrió, y también de la ministra de Vivienda, Michelle Sol. Esto, Francisco Lira, ¿cómo se puede tomar el hecho de tener la intención de realizar una buena acción, de llevar paquetes escolares hacia Honduras y que no hayan dejado pasar a la ministra? Mira, como funcionarios públicos, sabemos todos los protocolos y los canales diplomáticos que se tienen que seguir cuando vamos a hacer una intervención con y para beneficiar a hermanos centroamericanos, en este caso. Me llama la atención que ese día que llegó la ministra de Educación salvadoreña, llegaron todos los medios de comunicación nacionales, como que estaban esperando que ya que no la dejaran entrar a Honduras. Son temas que quizás podemos creer que son temas aislados, y hay tiktokeros y disque periodistas del oficialismo hasta enojados ese día que no dejaron entrar a la ministra, que los pobres niños. Yo pregunto, y en el tema de pandemia, cuando se llevaron las vacunas, ¿te acordás, a Copán? Sí. ¿Hubo ese problema en frontera? No, porque se siguió los canales diplomáticos correspondientes. Cuando entregaron esas canastas donde iban los macarrones, ¿te recordás? Los paquetes de ayuda alimentaria. También llegaron a esa zona. ¿Hubo problema? No, no hubo problema. El tema es que ellos se quieren hacer las víctimas. Y que pobrecito,
porque Honduras no los dejó entrar. A ver, si no sé. Honduras es soberano, Honduras es soberano, tenían que seguir los protocolos establecidos. Que esto, lo que quiere este gobierno, porque obviamente hay que decirlo, que son una agencia de publicidad montada, que sacan las botas de lodo a cualquiera. A ver si le entiendo, diputado. Usted está queriendo decir que lo hicieron adrede y sabían que no los iban a dejar Totalmente entrar. de acuerdo, porque un funcionario de ese nivel sabe el protocolo y los canales oficiales diplomáticos que se tienen que seguir. No lo pueden ignorar. Pero todo apunta que el gobierno de Nuevas Ideas mandó a la ministra para llamar la atención y desviar la discusión de otros funcionarios de este gobierno que lastimosamente han dado declaraciones inoportunas y ofendidos al pueblo salvadoreño, como por ejemplo la ministra de Vivienda, indicando que hay varias maneras de poder obtener una casa en este país, o ahorrando, que me parece fuera de lugar, porque con un salario de 408, que es el salario mínimo, ahorrar en las condiciones que vive el país es hablar una mentira. ¿O ustedes creen que 408 pueden comprar una casa de interés social que vale $130,000 o $100,000 que están en el mercado? Pues sí, pero ahí le van a responder a usted, diputado, que guarda una parte de eso como por 30 o 40 años. Pero en 40 años No, ya no, el no. valor ha crecido del apartamento o propiedad que usted va a comprar. O ha explotado la burbuja. Eso es una mentira. 2, que pueda recibir una herencia. ¿Cuántos reciben herencia en este país para poder comprar una casa? Falso. En lo único que la ministra acertó es en el tema de poder sacar créditos en el hipotecario, como lo hicieron diputados de Nuevas Ideas, que utilizaron el cuello, como bien lo decimos en nuestra sociedad salvadoreña, para que le dieran préstamos, Fernando, de $500,000 para sacar su apartamento, ranchos en la playa, casas en Escalón o en San Benito. O tú has tenido la oportunidad de ir al hipotecario que te puedan dar por lo menos $25,000, Fernando. No, jamás, nunca. Nunca. Al igual que ustedes que me están escuchando. Entonces, y aquí me queda un mensaje que me dijo un ciudadano esta semana en el municipio de San Pablo de Tacachico. ¿Qué le dijo? Mire, diputado, Nuevas Ideas anda diciendo que no quieren regresar al pasado, porque realmente en el pasado se miraban cosas raras en este país. Si lo único que no quieren salir del pasado son ellos, con todos los privilegios que tienen estando allí, en la cúpula de ese partido corrupto, en la Asamblea Legislativa. Vi un reportaje en un periódico esta semana que hablaba sobre los salarios grandísimos, arriba de $9,000 que ganan funcionarios públicos de este gobierno, mensuales. $9,000, $10,000. Señores, por eso lo eligieron a Nuevas Ideas, porque para mí eso no significa gobernar para el pueblo, eso significa gobernar para un pequeño anillo de poder. Entonces, cuando tú me mencionas la evaluación de funcionarios de este gobierno, muchos de ellos están reprobados porque no han hecho políticas públicas para beneficio del pueblo salvadoreño. Y lo de la ministra es una cortina de humo para desviar la atención de todos los problemas que están sucediendo en El Salvador. Entonces, diputado Lira, ¿usted no calificaría como buena la gestión de la ministra Michelle Sol o de la ministra Carla Trigueros, que pues relativamente lleva menos tiempo, ¿no?, por cuando inició? ¿No lo calificaría como bueno o podría rescatar algo? Mira, la evaluación no la tengo que hacer yo, Fernando. La evaluación háganla ustedes que están en su casa,
en esa silla, en ese sillón, que nos están escuchando ahorita? ¿Tenemos vivienda digna a bajo costo que podemos adquirir los salvadoreños? ¿Sí o no? La ministra de Educación está haciendo un buen trabajo, ¿sí o no? Los maestros que han sido despedidos sin causa justificada, que aún no han recibido la indemnización, ¿está haciendo un buen trabajo la ministra de Educación? ¿Sí o no? Ustedes que me están escuchando son los que van a sacar la verdad, porque ustedes lo viven día a día. Su servidor, como diputado, tiene claro que la tarea la tienen de deber, pero ustedes tienen más claro que las acciones no están llegando a los cantones, caseríos, que tanto están necesitando de la ayuda de las instituciones del gobierno. ¿Y qué pasa para aquellas personas que dicen que el diputado Lira, será que tiene miedo de perder su curul y por eso critica tanto? ¿Será que ya tiene los días contados en la Asamblea Legislativa con las reformas realizadas? Bueno, hay que analizarlo luego de la siguiente pausa comercial. Volvemos en Criterios. Ya en días anteriores ya se venía hablando de las reformas que se han realizado en la Asamblea Legislativa con respecto a la diáspora y también con la situación de si habrá una mayor transparencia en el Tribunal Supremo Electoral rumbo a las próximas elecciones. Ahora, Francisco Lira, estamos hablando que el 10% de la Asamblea le va a quedar a la diáspora, en tanto pues no se les ocurra seguir disminuyendo la cantidad de diputados en la Asamblea, pero muchos dicen es que esos diputados se los van a quitar a San Salvador para restar a la oposición y precisamente ese diputado de la diáspora que le han asignado a la libertad o que le han disminuido a la libertad es para sacar de la contienda a Francisco Lira. Esto ha provocado múltiples comentarios a favor y en contra. Ah, de verdad, ¿se han habido comentarios? Sí, desde luego, y hay de todo en las redes sociales. ¿Cuáles son esos comentarios? Lo primero, que dicen que Francisco Lira tiene miedo, está temblando porque sabe que no va a poder ganar las próximas elecciones, suponiendo que se tire para un nuevo periodo, porque usted no ha dicho nada tampoco, diputado, suponiendo. Y que eso es lo que lo tiene preocupado y por eso usted no apoya a la diáspora. Por otra parte, también hay quienes mencionan que usted, así sean 5 diputados los que queden por la libertad, de igual manera usted sigue contando con el apoyo de la gente para quedar en caso de volver a postularse. Defiéndase, Francisco Lira. Mira, tanto miedo que tengo que estoy aquí contigo. Mira, esta es la narrativa que el gobierno quiere colocar, que tu servidor tiene temor, que está asustado. Lo que ya me conocen y ustedes que me han sintonizado durante muchos años en este canal que me ha dado la oportunidad de dar mis posiciones políticas, saben que yo siempre he señalado con rectitud, con coherencia y con las manos en la Constitución de la República. Pero lastimosamente ya estamos en un año preelectoral, donde en teoría todo se debe de valer. Yo les explico, pueblo salvadoreño, su servidor sí respeta los procesos, su servidor sí escucha a la gente, no como otros diputados de Nuevas Ideas que se emborrachan de poder y de prepotencia y dicen: yo no necesito escuchar a la gente, yo voy a ser candidato a diputado, no tengo mucho que pensarlo. Eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta. Yo sigo haciendo una gran consulta y la vengo haciendo desde hace 3, 4 meses, porque uno como diputado debe ser responsable, debe de rendir cuenta en las comunidades, no solo como hacen algunos, entregando tacitas con su cara en el Día de la Madre.
¿Cómo que eso le va a sacar de la pobreza a la gente? A nosotros, como diputados, tenemos que legislar para solventar sus necesidades. Entonces yo espero que en 2 semanas, Fernando, esté dando mi posición sobre el futuro político de Francisco Lira. 2 semanas. 2 semanas. ¿Por qué lo digo? Lo vamos a estar esperando. Sí, claro que sí. Y voy a venir, si me da el espacio, al canal para poder hablar sobre esa decisión que se tomará. Porque para un político no es necesario estar en un cargo público para servirle al pueblo salvadoreño. Hay diferentes trincheras. Y ese es el trabajo que Francisco Lira hizo antes de ser diputado, lo está haciendo siendo diputado y lo seguirá haciendo adelante. Por eso, la preocupación la deben de tener ellos, Fernando, los de Nuevas Ideas. Mejor que empiecen a presentar iniciativas de ley, porque no presentan nada. Preocupados están, porque ya en los primeros bloques de este programa evaluamos la condición de imagen que tienen los alcaldes y diputados de Nuevas Ideas, que está por el suelo. Ahora vienen a quererse preocupar si Francisco Lira va o no va. Mejor preocúpense en solucionarle los problemas a la gente. La retórica de los últimos años ha sido que la oposición es totalmente irrelevante, que jamás se le va a escuchar a la oposición. ¿Por qué preocuparse entonces de que Francisco Lira pueda volver a quedar en caso de postularse? Porque tengo el liderazgo, tengo las condiciones, no de 5 años de ser diputado. Yo vengo trabajando mi departamento de Libertad desde el año 2001 de los terremotos. Y la gente me conoce en mi departamento. Sabe que soy una persona con principios y valores, que no lo puedo decir igual que los diputados de Nuevas Ideas. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Quién tiene el miedo? Ellos son. Porque si Francisco Lira toma la decisión de continuar, saben que por lo menos 2 diputados de los 6 que han quedado del Departamento de Libertad, se lo vamos a quitar. Se lo vamos a quitar no para beneficio personal, sino para hacer un gran contrapeso en la Asamblea Legislativa para resolverle los problemas a ustedes, para que tengan medicinas, que tengan especialistas, que se les pueda asignar recursos a la alcaldía para que le reparen las calles, que se pueda transparentar la administración pública, que se pueda dar a conocer todas las acciones que Nuevas Ideas ha ocultado, que se puedan colocar 60 años para los corruptos, vengan de donde vengan. Yo estoy claro que es una estrategia política electoral quitarle 5 diputados a San Salvador y 1 a la Libertad para pasársela al departamento número 15, que es la diáspora. Eso solo que demuestra es debilidad, que los números no le están dando a Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa ni en diputados. Hay que decirlo firme. Nosotros seguimos trabajando por nuestra gente, sea que tomemos la decisión de continuar en un cargo público o no, porque somos responsables. A mí me juramentaron hasta el 30 de abril de 2027 y hasta este día yo voy a seguir alzando la voz por ustedes, el querido Departamento de la Libertad, y en los demás departamentos, que sé que las necesidades son cada vez más grandes porque el dinero ya no le alcanza al pueblo salvadoreño. Hay un artículo, Fernando. ¿Cuál? El artículo 209A del Código Electoral, que antes de su eliminación decía que no se podían hacer cambios electorales faltando un año antes de elecciones. Y todos los cambios electorales que se han hecho son faltando meses, como la reforma de reducir diputados y alcaldes, como la reforma que están haciendo este día para quitarle 6 diputados a la circunscripción
dentro de El Salvador y dársela al departamento número 15. ¿Y sabes qué es lo peor? Me lo dijeron esta mañana en una entrevista. ¿Y será que los diputados que participarán ahí de Nuevas Ideas son los mismos reciclados que están ahorita legislando? No me cabe duda, porque la ley no dice que tienen que vivir en el extranjero los diputados de la diáspora. No dice. O sea que pueden ser los mismos que están todavía en la Asamblea Legislativa, que vayan por el departamento número 15. Y aquí hago un contraste que ustedes me van a entender muy bien, pueblo salvadoreño. ¿Se recuerdan que muchos de los diputados de Nuevas Ideas tenían los colores de los partidos tradicionales? Terminaron de robar, de exprimir, llegaron, se quitaron la camisa de ese partido y se pusieron la camisa de Nuevas Ideas. Y los pecados le fueron perdonados. ¿Y qué pasó? ¿Y qué va a pasar ahora? Lo mismo. Van a cambiar de camisa de diputados locales a diputados de la diáspora. Y yo sé que este canal y este programa llega a muchos salvadoreños que viven en Estados Unidos. Sí. ¿Ustedes qué le van a pedir a ese diputado? Que le repare una calle y los baches en Maryland, que le introduzcan agua potable allá en Texas, que puedan apoyarles con equipos de fútbol americano con uniforme y pelota. No, señores, si lo que quieren nuestros hermanos en Estados Unidos es que se les solucione el problema de migración, y no como la payasada que fue a hacer en la Casa Blanca hace unos meses. ¿Por qué no negociaron eso? Un estatus permanente para nuestros salvadoreños. Es lo único que ellos necesitan. Pero no utilizar a la diáspora como una herramienta para seguir consolidando el poder y siendo una estrategia política electoral. Con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. Volvemos en Criterios. Entonces, así como en otros medios de comunicación se ha mencionado y también a través de las redes sociales y con algunos comentarios, Francisco Lira está a favor o está en contra de la diáspora, tomando en cuenta lo mencionado y lo analizado en el bloque anterior. ¿A favor o en contra? Estoy a favor de darle reconocimiento que ellos merecen. Estoy a favor de seguir el método adecuado. ¿Y por qué no votó a favor de que haya el 10% de representación? Porque mira, se saltaron esto, mira, la Constitución de la República, sin seguir el debido proceso. Y nosotros no podemos utilizar a la diáspora solo por un capricho electoral, porque este cambio que acaban de hacer, cualquier sala neutral de lo constitucional lo cambia de la noche a la mañana. Y nosotros tenemos que darle certeza a nuestros hermanos salvadoreños que viven en el exterior. Y Francisco Lira está de acuerdo, pero el método se debe respetar para que ustedes tengan las garantías. Y sumando otra cosa, Fernando, ¿quién dice que los salvadoreños no tienen diputados que los representan? Por lo menos hay 5 diputados de Nuevas Ideas que se han llenado la boca durante 5 años diciendo que los representan ustedes. Y si ya los representan, ¿por qué? Y entonces, si ya los representan, ¿por qué necesitan? Y tomando en cuenta que la ley no permite o no aclara que solamente van a ser personas que vivan en Estados Unidos. O sea, hay tanta incoherencia, no ha habido un debate, no hubo las condiciones institucionales de poder convocar a la Junta de Vigilancia Electoral, a expertos electorales, para tener esta discusión. Fernando, ni siquiera la persona que propuso este cambio de reforma constitucional quiso Nuevas Ideas que llegara a exponer el caso, que fue el ministro de Gobernación. Entonces, esto es una changoneta. Simplemente
para reducir espacio a la oposición para el próximo periodo legislativo, seguir concentrando el poder y utilizar para un tema político electoral a la diáspora. Francisco Lira, entonces sí está a favor, pero el proceso no fue el debido o no se aplicó. Totalmente. Y que las reformas o los beneficios que han ido directamente para la diáspora ya se han hecho con una asamblea legislativa que no ha necesitado representación, ¿así? Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo en darle la representación que se merece nuestra diáspora, pero debe hacerse con el proceso adecuado para que no venga en un futuro a votarse todo este esfuerzo que se está haciendo. Diputado, entonces la pregunta del millón. Usted ha mencionado que tiene apoyo de la gente, tiene el respaldo, ha estado trabajando, ha ido a territorio. ¿Francisco Lira va por la reelección o no va por la reelección? Vamos a esperar unas 2 semanas, Fernando, para darte esa respuesta. Créeme de que yo seguiré trabajando por el pueblo salvadoreño hasta el último día, que es este periodo del 30 de abril del 2027. Pero si Dios lo permite y el pueblo, nosotros vamos a decidir, pero eso lo va a dar ese consolidado de esa gran consulta que estamos haciendo en el Departamento de Libertad. Y lo repito, Fernando, no es necesario estar en un cargo público para servirle al pueblo salvadoreño. Quiero agradecerte, Fernando, este espacio. Siempre es importante conectar con nuestro pueblo salvadoreño, hablar con coherencia y siempre ser responsable con cada una de nuestras actuaciones. Que Dios me los bendiga. Feliz noche. Bueno, estaremos esperando la exclusiva, Francisco Lira. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. ¿Qué fue eso? Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.